Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos libros, algunos consejos que ustedes tienen que tener en cuenta para ser buenos estudiantes en la asignatura de anatomía. Pueden utilizar también esto para otras asignaturas y así sacarle provecho a las informaciones. Tenemos un canal de YouTube, recuerden ahí suscribirse. Con respecto al estudio de la anatomía, es muy importante saber que la anatomía humana tiene que ver mucho con la memorización. Los estudiantes quizás no sepan cómo estudiarla adecuadamente o quieran abarcar todas las informaciones que vean en el libro. Con respecto a esas informaciones, es importante conocer que cuando tenemos un docente, un auxiliar docente que nos está dando un tipo de información, es importante poder verificar esas informaciones en otros libros de texto. También es importante conocer qué es lo que uno debe de aprender para ese conocimiento llevarlo a la práctica médica y así sacarle provecho. Porque no vale de nada usted aprenderse todo lo que diga el libro si usted no lo va a poner en práctica con sus pacientes. Y esto es lo que yo quiero llevarle a colación para que ustedes puedan hacer una reflexión y aprenderse detalladamente esa parte. Con referencia a la anatomía o al estudio de esta, es muy importante tener el libro de texto. Esos libros de texto, ¿cuáles son las referencias? Por ejemplo, una universidad va a tener un libro de referencia principal y hay otros libros de consultas. Ese libro de referencia puede ser el libro de Moore, que es uno de los más utilizados en las distintas universidades. Puede ser el libro de Gray, Anatomía de Gray para estudiantes. También puede ser cualquier otro libro, Rubier, por ejemplo. Pero es muy importante tener ese libro para una guía. Aunque algunos libros quizás no tengan todas las informaciones, como es el caso de Moore, que no es anatomista, que es básicamente para la anatomía clínica, es muy importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, para esa morfología o el estudio de la morfología en sí, cuando ustedes van a hablar del cerebro, saber cuáles son las circunvoluciones, los lóbulos, los surcos, todo eso lo pueden buscar en un libro de morfología, como es el caso de Rubier, el caso de Juan García Porrero, el libro de neuroanatomía, o en el caso del libro de Afifi, que esos son libros sumamente importantes para descripciones. Ya para la funcionabilidad, para hablar de función, tiene que buscar otros libros, función y correlaciones clínicas. Recuerden que la anatomía actualmente se está llevando a la parte clínica. Se da una parte morfológica y ya el otro % se da de manera clínica. Anatomía aplicada a la clínica, que así deberían de hacer, aprenderse de esa manera. Por ejemplo, 50% de anatomía pura y 50% de anatomía clínica. De esta manera ustedes pueden sacarle más provecho a las informaciones. Por ejemplo, si yo le doy huesos del cráneo, de los huesos del cráneo tengo que darle todo, con detalle a huesos del cráneo, los agujeros del cráneo, la bóveda del cráneo, la base del cráneo. Y ahí mismo hablarle de correlaciones clínicas, por ejemplo, hablarle de las fracturas del cráneo, cuáles son las fracturas más frecuentes, cuáles son los signos clínicos que yo puedo evidenciar en una fractura de piso anterior de base de cráneo, en una fractura de piso medio. Eso es lo que yo quiero que ustedes por lo menos se lleven de enseñanza. Esas informaciones, saberla discutir con su docente, con sus compañeros. Y ahora bien, hay una técnica muy importante para ustedes poder aprender anatomía de manera adecuada. Lo primero es el libro de texto que les estuve mencionando. Hay libros de referencia y hay libros de consultas. El libro de referencia es que la universidad le dice que donde ustedes deben de estudiar. El libro de consulta puede ser cualquier otro libro de anatomía reconocido que tenga informaciones verídicas. Quizá algunos libros, por ejemplo, que ya sean muy viejos, que digan que está desfasado, como es el caso de Testuy Lataller, que es un libro súper viejo, pero no está actualizado. Tiene que actualizarse con los términos actuales. ¿Qué pasa? Que esos libros, que al ser muy antiguos, esos libros hablan mucho de los epónimos.
que ya los epónimos no se están utilizando, pero en cirugía y en otras especialidades pueden utilizar los epónimos principalmente para joder. Y es muy importante conocer esa parte en la anatomía humana, saberlo por lo menos a qué se refiere cuando habla de ese epónimo. El epónimo es el nombre de una persona o apellido de una persona que lo ha descrito, esa estructura. Por ejemplo, la prensa de Herófilo. Herófilo fue uno de los primeros anatomistas, se considera el padre de la anatomía antigua, y en el cráneo hay una estructura donde están los senos venosos que confluyen, que es la confluencia de los senos. A eso le llaman prensa de Herófilo. Eso es un epónimo. Como es el caso de un seno, el seno aórtico, que le llaman seno aórtico de Valsalva, eso también es un epónimo. Como es el caso de un tubérculo que hay en la primera costilla, en la parte superior de la primera costilla, a eso se le llama tubérculo del escaleno anterior, también conocido como el epónimo de tubérculo de Lisfranc. Y eso es también importante. Algunos cirujanos, algunos ya anatomistas que son viejos, le pueden preguntar de esta manera: el tubérculo de Lisfranc, ¿dónde se encuentra? Que ese es el mismo tubérculo del músculo escaleno anterior. También el ángulo de Lewis, eso es un epónimo, ángulo de Lewis, el nombre correcto es ángulo esternal. Y eso es lo que ustedes tienen que conocer con respecto a esa parte. Con respecto a los libros que estuve mencionándole, tenemos libros que son excelentes para estudiar anatomía. Está el libro de Anatomía de Gray para estudiantes, está el libro de Rubier con sus 4 tomos, está el libro de Juan García Porrero, está el libro de Moore, pero Moore recuerden que es más con relaciones clínicas, al igual que Snell para neuroanatomía. Ya para neuroanatomía podemos estudiar de Adair Afifi, que es un libro súper interesante, neuroanatomía funcional. Y con relación a ese tipo de información, ¿qué usted va a hacer cuando buscó ese tipo de información? Segunda parte. Lo siguiente es, luego de que usted tiene las informaciones, sacar resúmenes de esas informaciones, sacar resúmenes de los temas. Esos resúmenes usted puede hacer cuadros. En el caso de los músculos, si usted va a estudiar de los músculos, hacer cuadros. En el caso de la irrigación, hacer esquemas. Esos esquemas le pueden servir de mucha ayuda. Por ejemplo, si usted va a hablar de la irrigación de la cabeza y el cuello, haga un esquema. Vamos a dividirlo. Irrigación de cabeza y cuello está dada por la arteria carótida común y la arteria subclavia. Entonces, un esquema. Las ramas de la arteria subclavia lo esquematiza. Las ramas de la arteria carótida común lo esquematiza. Luego esas ramas de la carótida común lo esquematiza enfocándose en la carótida externa, que es la principal arteria que va a irrigar el cuello. Luego de que usted tiene ese conocimiento, cuáles son las ramas colaterales, cuáles son las ramas terminales. Después que usted tiene ese conocimiento fijo de saber identificar cada una de las ramas, seguir el trayecto, relaciones de cada una y cuáles son su territorio de irrigación. Eso es lo más importante. Con esa técnica ustedes pueden estudiar anatomía y debatir con cualquier persona ese tema. Con respecto a los músculos, con los músculos ustedes pueden hacer cuadros, hablándole de los planos o esquemas también les puede servir de mucha ayuda. Por ejemplo, si ustedes van a agarrar los músculos del cuello para estudiarlo, estudienlo por regiones, región anterior, región posterior. Y de la región anterior, recuerden que se divide en planos musculares. Tenemos un plano profundo medio, que son los músculos prevertebrales, la región suprayoidea, infrayoidea, que eso es de la región anterior. Tenemos los músculos profundos laterales, que son los intertransversos, los escalenos. Luego, músculo de la región anterolateral del cuello, que es el músculo esternocleidomastoide. Y por último, el músculo platisma, que es del plano más superficial. Si ustedes se lo aprenden de esa manera, les va a servir de mucha ayuda. Luego, hacen los esquemas. Por ejemplo, región suprayoidea se divide en 3 planos musculares: superficial, medio y profundo. El superficial está formado por músculo digástrico y el estiloioideo. El plano medio está formado por el músculo miloioideo y el plano profundo por el genioioideo. Luego ver las inserciones de cada uno de ellos, de dónde a dónde va. Su nombre dice de dónde a dónde va. Por ejemplo, el estiloioideo va desde la apófisis estiloide al hueso ioides. Eso es lo que yo quiero que ustedes por lo menos aprendan. Luego,
con relación a la inervación de esos músculos, ustedes agarran y van a decir, bueno, el vientre posterior del digástrico está inervado por el nervio facial, vientre anterior del digástrico está inervado por el nervio mandibular, ramo del trigémino, y así sucesivamente. Esas son técnicas. Ahora bien, si ustedes ven que es muy largo o muy extenso el tema, porque en anatomía eso tiene de problema, que hay algunos temas que son extensos, ustedes pueden utilizar las mnemotecnias. Mnemotecnias son como siglas que ustedes pueden utilizar para aprenderse o memorizar, por ejemplo, las regiones musculares, los planos musculares. Por ejemplo, a nivel de la mano, tenemos la eminencia tenal, la eminencia hipotenal. En la eminencia tenal, que es esta región, ahí tenemos 4 músculos. Esos músculos se disponen en planos musculares. Y hay una mnemotecnia que se denomina SOFA. Todos son del pulgar: separador, oponente, flexor corto y el aductor. Esos son los músculos de la eminencia tenal. Lo de la hipotenal también tenemos el pafo, que es el palmar cutáneo o palmar corto, el aductor del meñique, el oponente del meñique, y el oponente viene siendo el último, y el flexor corto. Eso es en cuanto al conocimiento que ustedes tienen que tener. Luego ya aplicarlo a la clínica, todas esas informaciones. Así que ya ustedes saben, espero que les haya servido de mucha ayuda estas recomendaciones para poder estudiar adecuadamente anatomía. El doctor Ernesto estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, se llama Anatomía Educando para el Futuro, ahí tenemos múltiples videos que les pueden servir de mucha ayuda. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y se suscriban. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar por acá con nosotros. Bye.